Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, a esta hora el contacto es con el economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, para hablar sobre este proyecto de transformación digital y audiovisual que busca promover inversiones y también fomentar el empleo, según se ha dicho desde el Ejecutivo. Economista, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. ¿Cómo le va, Fausto? Buenas noches a la audiencia, ¿no? Este proyecto, economista, se ha presentado ya como urgente en materia económica y son 30 días que tiene la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los puntos que destacaría como dentro de estos objetivos que se ha planteado el gobierno? Uno de ellos es generar oportunidades de empleo, se ha dicho. ¿Será posible? ¿Este es uno de los caminos quizá más adecuados? A ver, dentro de la propuesta hay cosas positivas que hay que rescatar con respecto al proyecto de ley. Yo creo que el concepto de transformación digital es un concepto global que obviamente el sector público lo está asumiendo, pero también debe ir acompañado con el sector privado. Entonces, impulsar, por ejemplo, la economía digital siempre va a ser positivo. Promover la producción local, audiovisual también, pero ya cuando usted analiza el proyecto de ley, vemos ahí algunas cosas que no están bien enfocados, ¿no? Y en otros casos puede generar que la Asamblea Nacional no lo tramite por el concepto de unidad de materia. Entonces, pero dentro del contexto global yo creo que algo se puede rescatar en caso que, por ejemplo, la Asamblea Nacional no lo tramite porque es inconstitucional, el gobierno lo pueda presentar nuevamente con las correcciones del caso, ¿no? Ahora, una de los propósitos es atraer inversiones en el área digital. Se habla de exoneración de impuestos para importaciones de bienes de capital, por ejemplo, también de productos audiovisuales, reformas también que impliquen exoneración para el impuesto a salida de divisas, y esto también va a requerir algunas otras reformas en otros cuerpos legales. Claro, este proyecto de ley tiene más o menos 41 artículos y 2 disposiciones, una final y una disposición transitoria, pero reforma aproximadamente 7 cuerpos legales. Se acaba de decir algunas reformas, por ejemplo, creemos que es positivo que se cree un sistema de exoneración en lo que tiene que ver de impuestos para atraer productos que sirvan para la creación de contenido audiovisual, por ejemplo. Entonces, eso creemos que es positivo. Por ejemplo, el tema de exoneración de pago de impuestos a la salida de divisas también, eso es muy positivo. Pero, como le dije en la respuesta anterior, el gobierno busca de alguna otra forma promover la producción nacional audiovisual, pero lastimosamente también está promoviendo la competencia extranjera. Y le digo específicamente por qué. Porque dentro de las reformas se plantea, por ejemplo, la disminución del impuesto a la salida de divisas por concepto de remuneraciones, salarios a personas naturales o jurídicas que tengan residencia fiscal en el extranjero. ¿Ok? Entonces, que produzcan, más o menos poniéndole un ejemplo, usted contrata a una empresa en Argentina para que le cree un clip para su empresa, ¿no? Eso va a tener exoneración en pago del impuesto a la salida de divisas y en algunos casos de exoneración en pago del impuesto a la renta. Pero no se contrata la producción local. Si el proyecto de ley nació con la idea, me imagino que el presidente de la República lo enfoca de esa manera, de generar mayor producción nacional, y eso está dentro de lo que es la norma constitucional, de promover la producción local, atraer, eso sí, los instrumentos para que aquí en el Ecuador se produzcan esas piezas publicitarias, pero vemos que también se da facilidades para que desde el Ecuador se contraten los servicios a empresas extranjeras, exonerándole, por ejemplo, el pago de impuestos, ¿no? En este caso, ¿no están los productores nacionales preparados para competir? Yo creo que sí,
pero no tiene razón de ser entonces el proyecto de ley. Si la idea es generar de alguna otra forma un contenido local, hay que buscar los incentivos para aquello. Y les pongo otro ejemplo. En el caso de Portugal. En Portugal se ha generado una ley para atraer a todos los youtubers del mundo por el tema del pago del impuesto a la renta. Entonces todo el mundo tiene su residencia fiscal en Portugal y genera el contenido a nivel global. Y tributan en Portugal. Poco, pero tributan en Portugal. Eso está generando una atracción de inversión. Eso yo creo que es el espíritu del proyecto de ley. Atraer inversión extranjera directa en estos campos en el Ecuador. O sea, que se quede en el Ecuador. Y hay que generar todos los incentivos tributarios para aquello. Entonces, pero si se genera renglón seguido, la competencia, lastimosamente, se pierde el espíritu del proyecto de ley. Pero hay otra cosa más grave. Y esto le dije al inicio de la entrevista, que puede generar que el proyecto de ley no sea tramitado por la Asamblea Nacional. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con el concepto de transformación digital y audiovisual, con el asunto de nuevas inversiones en materias de generación de energía eléctrica e industrialización, de lo que tiene que ver con el gas natural? No tiene nada que ver. Entonces, yo creo que esa parte de reformas a la ley de régimen tributario interno no debería haber sido puesto en el proyecto de ley, y eso va a ser causal para que la Asamblea Nacional, específicamente el CAL, no lo tramite, porque estarías incumpliendo lo que dice el artículo 136 de la Constitución y el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, yo creo que ahí el presidente o el equipo ejecutivo que presentó esta norma, lastimosamente, no lograron el concepto que jurídicamente se llama de unificación de materia, ¿no? En estas circunstancias es un poco complicado y podría ser ya los primeros tropiezos, además en el corto tiempo que se tiene. Sí, pero la norma creo que es positiva, por eso si se la enfoca de mejor manera y se excluye esa parte que no tiene nada que ver con el proyecto de ley, en lo que tiene que ver con generación de energía e industrialización del gas natural, y se lo presenta en otro cuerpo legal, la norma tiene su validez. Yo creo que es un buen paso para empezar la transformación digital. Por ejemplo, hay que rescatar el asunto de reformas en lo que tiene que ver con el tema de las notarías, que se acepten las firmas electrónicas, y así sucesivamente. El tema también, por ejemplo, lo que tiene que ver con educación para la transformación digital, creemos que eso es importante. Son nuevas tendencias que hay que irlas acoplando a los cuerpos legales y que de alguna otra forma vale la pena rescatar, sin perjuicio también del establecimiento de las redes comunitarias de telecomunicaciones, que también está en el proyecto de ley, y eso yo creo que es positivo. Entonces vamos a ver qué es lo que decide el CAL, en este caso que representa el primer organismo de la Asamblea Nacional con respecto a la filtro. Así es. Finalmente, hay, y mencionábamos algunos de los cuerpos legales, por ejemplo, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el Código de Comercio, la Ley de Régimen Tributario, entre otras, por ejemplo, también la Ley de Comercio Electrónico, y usted mencionaba las firmas electrónicas, mensajes de datos se detienen. Hay algunos requisitos para la posesión de un título valor electrónico, que son algunos de los cambios que pueden resultar interesantes ya en este proceso de trámite de la ley. Pero por supuesto, yo creo que hay cosas que hay que rescatar, usted lo acaba de decir, reformas al Código de Comercio, todo lo relacionado al tema de los títulos valores desmaterializados o electrónicos, o sea, todo que se adapte a los nuevos tiempos va a ser positivo. Es como una actualización prácticamente en algunos cuerpos legales. Entonces, la creación de una rectoría que va a estar al frente del Ministerio de Telecomunicaciones, parece que a nuestro juicio creo que va por un buen camino. Este tipo de reformas se están implementando en diferentes países, por ejemplo en México están impulsando, en Colombia están impulsando también en la Argentina, y nosotros no nos podemos quedar atrás, pero obviamente hay que hacer esas reformas pertinentes en donde se debe enfocar y cumplir también con la norma constitucional de promover la producción local, ¿no? Y segundo, tratar de buscar la unificación de materia y que temas que no tengan que ver con esta normativa sean excluidos para que sean tratados en otros cuerpos legales. ¿Cómo todo esto, economista, puede generar empleo de una forma importante? ¿Cómo todo esto puede ser puede tener el efecto que el gobierno anuncia con el proyecto de ley, tener un efecto de
de fomentar el empleo, de crear trabajo? Cuando se generan nuevas inversiones, automáticamente se generan empleos de calidad, empleos adecuados. Cuando se potencializa, por ejemplo, todo lo relacionado a conceptos audiovisuales, más empresas se dedican a este tipo de actividad, más empleo se va a generar. Esto es lo que nosotros en economía lo llamamos economía naranja, que en Colombia, por ejemplo, son pioneros. Entonces, yo creo que este es un primer paso para impulsar esa economía naranja del país. Yo creo que esta normativa, de alguna otra forma, va en esa línea. Y también yo creo que el concepto de gobierno abierto, que tiene que ver con la transformación digital, esto de aquí es un primer paso. Entonces, esto de aquí también la CEPAL lo ha impulsado muchísimo a nivel de América Latina, y Ecuador, con esta iniciativa, yo creo que también va a lograr algunos aspectos que son muy interesantes en materia de eficiencia en el manejo de los recursos públicos, porque la transformación digital desde lo público elimina considerablemente los casos de corrupción que se da en el sector público, ¿no? Y esperemos que todo esto se logre llegar a una ley que permita efectivamente crear trabajo, crear empleos, fomentar también la transformación digital en el país. Economista, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un abrazo, buenas noches. Gracias, ha sido el economista Larry Yumibanda para hablar sobre la ley de transformación digital y audiovisual propuesta por el Ejecutivo. Ya está en la Asamblea desde este pasado 23 de noviembre, tienen 30 días para tratarla. Advierte que habría algunos tropiezos, quizá por algunos otros cuerpos legales que no entrarían dentro de que no pasarían el primer filtro del CAL en la Asamblea Nacional. En todo caso, la problemática, el proyecto de ley está planteado y pues hay algunos buenos augurios respecto de esta propuesta. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.